bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en el seminario Crisis Civilizacional, una perspectiva de análisis descolonial de sistemas mundo, organizado por la Red de Transformación Descolonial de Chile, todas sus comunidades, movimientos que lo integran. Y este seminario va a ser presidido por nuestro amigo y compañero Ramón Grossfogel, quien está en este momento desde California, en vivo aquí para llevar adelante esta sesión. Vamos a tener aproximadamente 1 hora y cuarto para escuchar a Ramón y luego abrir el espacio para la discusión. Entonces, si son las 7:30, ya que empezamos un poco tarde, pues nos extenderemos hasta las 8:45, Ramón, ¿cierto? 8:45. Y ahí seguimos después entonces la discusión. Bien, pues básicamente eso y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ya habíamos hecho anteriormente un vídeo, pero lamentablemente el sonido no quedó tan bien, pero bueno, algunas cosas se entienden. En este vídeo lo que pensaba hacer era más bien una discusión general del momento en que estamos. Yo quisiera comenzar por Venezuela. Yo quisiera comenzar por ahí porque acaba de haber un intento de invasión militar a Venezuela este fin de semana, donde las mercenarios, literalmente mercenarios pagados por compañías norteamericanas, están envueltas en el operativo. Han capturado a 2 americanos que han sido soldados en Irak, han sido soldados en el ejército americano, que fueron capturados este fin de semana como parte del operativo, pero la mayoría son, vamos a ponerlo así, grupos paramilitares organizados desde Colombia. O sea, el gobierno de Duque está completamente implicado en esto, obviamente, porque no puede ser que una invasión a Venezuela salga desde Colombia y que el presidente del país no lo sepa. Además, sabemos ya por mucha evidencia que se tiene que están entrenando gente en Venezuela, en Colombia para invadir a Venezuela. Además, Trump hizo una declaración hoy diciendo que no sabe nada de ese operativo, una gran mentira que me recuerda a la invasión de Bahía de Cochinos en el año 61 a Cuba, cuando se le preguntó a las autoridades americanas, que en un primer momento dijeron que no sabían nada y que no tenía nada que ver con ello, y en realidad luego tuvieron que confesar que tenía todo que ver con ellos. Entonces, esto parece algo muy similar. Lo que ha ocurrido. Trump hizo esa declaración, pero probablemente en un tiempo corto tendrá que reconocer de alguna manera la implicación de Estados Unidos en esta invasión. Digo esto porque en este momento yo creo que es uno de los momentos más peligrosos para Venezuela, porque sabemos que el contexto en que estamos reúne muchas cosas que pueden tener un cuadro, al menos, que puede indicar la posibilidad de una invasión imperialista a Venezuela. Atilio Borón, por ejemplo, ha dicho que esto que hicieron este fin de semana era como una especie de monitoreo de cómo el ejército bolivariano reacciona ante una intervención de este tipo. Por eso ha sido una especie de escaramuzas de varios contingentes de paramilitares que han entrado a Venezuela. Algunos han sido ya capturados, pero es una manera como de hacer una prueba de ver cómo reacciona el ejército bolivariano en caso de una intervención desde afuera, ¿no? Desde el exterior a Venezuela. Y todo indica, cuando uno se pone a analizar la situación actual, donde tiene un presidente que va para elecciones este año, que tiene una crisis de pandemia
con los números peores del mundo, es decir, con la mayor cantidad de muertos en el mundo, la mayor cantidad de contagios. Una depresión económica. Esto que estamos viendo en este momento no es una recesión, es una gran depresión. En Estados Unidos han perdido sus empleos más de 30 millones de trabajadores en las últimas 6 semanas. 30 millones. Esas son cifras que están por encima de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. O sea, cifras de depresión. De manera que estamos hablando de un país que está en una gran depresión. Tiene es el epicentro de la pandemia en el mundo. Tiene una situación donde el presidente de turno tiene que estar, vamos a ver, participando para una reelección en noviembre de este año. Tiene una situación donde China está desplazando a Estados Unidos como centro hegemónico en este momento. Cuando reúnes todo el escenario, ha colapsado, por ejemplo, la industria de petróleo de Estados Unidos. Se colapsaron los precios y, por tanto, la industria de petróleo de Estados Unidos es altamente dependiente de una tecnología que se llama fracking, que para que sea rentable tiene que tener un precio, el barril de petróleo, arriba de $50 el barril. Entonces, el precio ahora mismo está como en $20 y estará ahí por mucho tiempo porque se ha colapsado la economía mundial. Por tanto, la demanda para petróleo ha caído y, por tanto, la industria americana de petróleo colapsa completamente. Colapsa al punto de no tener posibilidades de reconstituirse. Es decir, estamos hablando de una industria que emplea casi 1 millón de personas y que no es posible que se reconstituya con los precios del petróleo tan bajos. Eso hace que un país tan rico como Venezuela en petróleo se haga cada vez más atractivo al imperio de poder invadir ese país y tumbar a un gobierno antiimperialista. Luego, Venezuela es un país muy rico en oro, lo cual hace también que sea atractivo para el imperio en un momento donde, por ejemplo, de colapso económico y donde el dólar prácticamente es una moneda de papel que lo que hace es imprimirse continuamente y sin ser sostenida en nada. Es como aire, ¿no? El dólar es como aire. El dólar no tiene ningún sostén en oro o en nada. Es simplemente papel que se imprime y ya. Eso hace que el dólar tenga los días contados como moneda de intercambio del mundo, porque lo que va a producirse va a ser una devaluación muy fuerte del dólar, porque el dólar está imprimiéndose continuamente y va a llegar el momento que va a colapsar como moneda de intercambio internacional. Hay otras monedas que tienen apoyo en oro y en otras cosas que hace que puedan ser más atractivas en un futuro cercano. China, Rusia, Irán, hay varios países del mundo que están ya comerciando en otras monedas. El yuan, por ejemplo, la moneda china está sostenida completamente en oro. El rublo ruso está sostenido en oro. De manera que cuando miras el cuadro, estamos hablando de la caída de la hegemonía americana en el mundo y estamos hablando de una situación donde un presidente que tiene ahora mismo en las encuestas ha caído mucho su popularidad, se crean las condiciones muy probables de que puedan hacer una aventura militar en Venezuela como una manera, primero, de desviar la atención del público sobre la crisis económica y la crisis pandémica que tienen dentro de Estados Unidos ahora mismo, esa gran depresión económica y ese colapso del sistema de salud con la
la pandemia del coronavirus, con los números más altos del mundo, ¿no?, en muertos y personas contagiadas. Y además, una manera del imperio americano garantizarse una industria de petróleo y los pozos de petróleo más grandes del mundo, que los tiene Venezuela, y además minas de oro muy potentes. Entonces, todo parece indicar, cuando miras así todo el panorama, que se está de momento reuniendo todas las condiciones para que haga el imperio un acto desesperado, sobre todo la administración Trump, de intentar invadir Venezuela. Yo comienzo esta presentación con este punto porque creo que debemos estar atentos y creo que este es un momento donde tenemos que cerrar filas con Venezuela y estar muy alerta y en solidaridad con Venezuela, porque si cae Venezuela, caen muchas cosas en el continente. No es que cae Venezuela y ya, es que Venezuela es ahora mismo el bastión de la lucha antiimperialista en el hemisferio, y es el país que ahora mismo está llevando a cabo la batalla de sobrevivencia frente a la guerra económica y militar que el imperio ha puesto ahí, pero además es un país en solidaridad con los movimientos sociales y movimientos antiimperialistas en otras partes del mundo, incluyendo sobre todo América Latina. Entonces no podemos perder de vista que el objetivo de tumbar a Venezuela también tiene que ver con un ejemplo que ha dado Venezuela, que también para el imperio es un ejemplo a tumbar, es un ejemplo que no quieren que sobreviva. Y además es un ejemplo en términos de el apoyo a movimientos y la solidaridad, ¿no?, con los movimientos antiimperialistas y con otros movimientos en la región. Por tanto, tumbar a Venezuela sería un golpe fuertísimo para las luchas de liberación en América Latina. Por eso comienzo el seminario recordando a Venezuela y recordando lo que pasó este pasado fin de semana, que no es la primera vez que hacen esto, que ya sabemos que es continuamente los intentos de asesinar a Maduro, son ya varios, los intentos de golpe de Estado, los intentos de invasión, o sea, ya han habido varios intentos y ensayos de esto, y no podemos, vamos a ponerlo así, dormirnos en la gloria de que el gobierno bolivariano ha sido exitoso contra todos estos intentos. Hay que levantar la guardia y estar atentos de lo que pase. Dicho esto, más bien habían tres temporalidades que yo había mencionado en otros vídeos y entrevistas que insisto que son centrales para poder pensar el momento y la coyuntura. La primera es la temporalidad de la crisis terminal del neoliberalismo, que comienza con el golpe de Estado de Pinochet en el año 73 en Chile como el laboratorio de los Chicago Boys, que luego ese modelo neoliberal desde Chile se globaliza al mundo, sobre todo unos años después con Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, y luego asumido en el consenso de Washington como la política a globalizar en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, hacia todo el tercer mundo. Eso entra en crisis terminal ahora con el coronavirus, porque hemos visto que el colapso en los sistemas de salud de todos los gobiernos neoliberales ha sido brutal. Los únicos gobiernos que han tenido éxito enfrentando este virus son gobiernos que han mantenido la salud del pueblo como una prioridad, de manera que se ve claramente el tema de cómo el modelo neoliberal es un modelo que produce muerte y es un modelo que está en crisis terminal, de manera que y lo otro que estamos viendo es que hay unas fuertes inversiones ahora de los estados, y sobre todo los estados imperialistas occidentales han asumido un rol fundamental en la nacionalización
de las empresas que se han ido a la bancarrota, de los mercados de valores, es decir, están metiendo un dineral en los mercados de valores para que las bolsas no se caigan. Con todo y eso se siguen cayendo, o sea, han puesto trillones de dólares con T en las bolsas y con todo eso se siguen cayendo, pero estamos viendo cómo estos gobiernos han, vamos a ponerlo así, salvado al capital financiero y a las grandes empresas transnacionales a través de la transferencia de riqueza enorme de los estados hacia estas empresas, de manera que el rol del Estado en la economía vuelve con fuerza porque no pueden sostener sus propias economías con el viejo modelo neoliberal. No pueden dejar que el mercado se encargue de decidir quién sobrevive y quién muere en este momento de gran depresión mundial. Entonces, ¿qué hacen? Intervienen para salvar al 1% del planeta. De manera que estamos hablando de una crisis terminal del neoliberalismo como modelo, donde cualquier país que continúe después de esta pandemia con políticas neoliberales es un país que se va al suicidio. Se va al suicidio no solamente en términos de la salud pública del pueblo, sino también se va al suicidio económico, porque tú no vas a poder competir de la misma manera que otros países que tienen una inversión muy fuerte del Estado en la economía. Y eso ya está pasando en el primer mundo. O sea, ya el primer mundo ha abandonado por pragmatismo puro y duro el neoliberalismo, porque de otra manera no sobreviven. El segundo tema, ¿no?, que hemos discutido en otros videos es la temporalidad de la crisis terminal de la hegemonía americana en el sistema mundo, que empieza en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y continúa hasta el 2020 con esta pandemia. Es decir, la caída de la economía ahora mismo más fuerte del mundo, más sólida del mundo, es China. Estados Unidos es una economía en bancarrota. Estados Unidos es una economía que lleva años en una huida hacia adelante, tapando los parchos de su crisis a través de endeudarse. Y cada vez se endeuda más y más en la crisis de Wall Street del año 87, en la crisis de Wall Street a finales de los 90, la del 2008, en esos colapsos de las bolsas, en esos años, resolvían la crisis endeudándose más, es decir, vendiendo bonos del Tesoro americano en los mercados y de esa manera balanceando el déficit del gobierno federal americano. Eso significa que se va endeudando de manera geométrica. Estados Unidos debe más de 25 trillones de dólares con T. Trillones, 25 trillones. En cambio, China tiene ahorros en trillones de dólares. Entonces, ahora mismo en esta pandemia, China acaba de nacionalizar vía el mercado toda su economía, porque aprovecharon que las compañías transnacionales en su territorio se colapsaron los precios de las acciones y China vino y compró las acciones de todas esas compañías y ahora tiene plena soberanía de su economía en su territorio. Es decir, China sale más fortalecido. Ahora mismo en esta crisis de pandemia, Estados Unidos no puede ni siquiera atender su propia población, mucho menos ayudar a ningún país. El país que está ahora mismo ayudando a los países del mundo son 3 países. China, que está ayudando a más de 100 países, Rusia y Cuba, que son Cuba, un país bloqueado, una economía muy débil comparado con cualquier otra economía y sin embargo tiene la capacidad de no solamente atender la salud de su población, sino exportar médicos y exportar la única medicina hasta ahora que se ha probado efectiva contra el coronavirus, que es una medicina producida por la farmacéutica cubana que se llama interferón. El interferón es una medicina de producción cubana que los chinos ahora están produciendo en masa. Cuba lo envió a China hace unos meses cuando el epicentro de la pandemia estaba en China y China ahora lo está produciendo como
en masa y lo están llevando a muchas partes del mundo. De manera que la crisis de la hegemonía estadounidense en el sistema mundo, podemos decir que el 2020 es el fin de esa hegemonía. Ya se veía venir, ya todas las tendencias estaban ahí de que Estados Unidos iba a colapsar. Ya se veía venir una gran depresión económica, porque tú no puedes vivir toda la vida endeudándote, consumiendo y endeudando sin producir nada. Entonces este país tiene los días contados. Cualquier país que haga eso tiene los días contados. Y ahora con esta pandemia se aceleró o se adelantó un proceso que venía. No sé, había alguna gente que decía que venía este año o el próximo, pero no se sabía bien cuándo. Pero con esta pandemia ya está claramente delimitado el 2020 como crisis terminal de la hegemonía americana en el sistema mundo. Y el tercer ciclo de temporalidad que se agota aquí en el 2020 es el ciclo de la civilización moderna, occidental, destructiva de la vida, que comienza en 1492 y que ahora en el 2020 se ve con mucha claridad que está en crisis terminal también. Porque esta pandemia, en primer lugar, sabemos que esta pandemia es un resultado de la destrucción ecológica planetaria, que hace que la destrucción de bosques, por ejemplo, hace que los humanos estemos cada vez más cerca de otros animales que tienen viruses con los cuales los humanos nunca hemos entrado en contacto, y que ahora con la destrucción de los bosques los humanos empezamos a tener contacto, y muchos de estos viruses son viruses fatales. Uno de ellos es el Ebola, que hasta ahora los africanos han sido muy eficientes en contenerlo, pero el Ebola, por ejemplo, tiene una proporción de muerte entre contagiados y porcentaje de muerte muy alto, entre 50 y 60%. Por ejemplo, si el Ebola se globalizara como esta pandemia que tenemos ahora, estaríamos hablando de que el 50-60% de la humanidad desaparecería en cuestión de meses. Eso hace que esta pandemia es como un aviso de que si no se hace algo rápidamente, tenemos los días contados. Es decir, los humanos tenemos los días contados. Y lo mismo pasa, fíjate, cuando ahora que se ha paralizado la economía, esa economía hace que ahora podamos, por ejemplo, ver cuerpos de agua transparentes, o sea, podamos ver el cielo azul soleado en lugares donde pasaban meses sin que se viera el cielo por la contaminación ambiental, ¿no? Podemos ver como un reflorecimiento de la naturaleza, y eso se está documentando por todos lados, lo que muestra la capacidad de regeneración que tiene la naturaleza. Es decir, de que si hubiera un cambio radical del proceso ecológico, la naturaleza puede recuperarse rápidamente de una manera muy efectiva y eficiente. Y por tanto, creo que esta crisis de pandemia nos pone en la cara de una manera demasiado evidente la crisis civilizatoria, el problema que tenemos de crisis civilizatoria. Esto es un aviso porque vendrán cosas peores si no hacemos un cambio radical y no fundamos otra civilización con otros valores. Esta civilización siempre puso la ganancia del capital sobre la vida, ¿no? Siempre priorizó la ganancia de capital sobre la vida, y estamos viendo los resultados de esta civilización ahora con esta crisis de pandemia que ha paralizado, ¿no?, a un virus microscópico que ha obligado al mundo entero a paralizarse, como hemos estado paralizados en los últimos meses a escala global, que muestra que la naturaleza está, vamos a ponerlo así, actuando de manera fuerte sobre y obligando a que esta civilización se detenga. Y esto hay que verlo como un aviso, porque lo que nos está diciendo la naturaleza es: o cambias o te exterminamos. Eso es lo que ese es el mensaje. O cambias el rumbo
y fundas otra civilización con otros valores, o te vamos a exterminar, que es el mensaje que nos está mandando la naturaleza. Es decir, la especie humana va a ser exterminada por la propia naturaleza. Es decir, va a tomar en las manos el problema que representa ahora mismo esta civilización moderna occidental de muerte. De manera que estamos hablando de 3 temporalidades que entran en crisis terminal simultáneamente en el 2020. Y claro, la pregunta que discutíamos la otra vez era cómo vemos el post-pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los posibles escenarios, ¿no? Ignacio, si tú quieres interrumpirme y hacerme preguntas, dirigirme aquí, porque a lo mejor ustedes prefieren que yo enfatice en algo en particular, me dejas saber si hay algo que ustedes prefieren que enfatice, ¿no? Pero el tema es que ahora, con el fin de la pandemia, vamos a tener primero la hegemonía de China que viene con fuerza. Vamos a tener a Estados Unidos como una superpotencia secundaria en el sistema mundo, pero muy poderosa militarmente. Y decíamos en otro vídeo que, como decía Mao Zedong, ¿no? Parafraseando a Mao Zedong, cuando decía que el imperialismo es un tigre de papel, pues yo diría que el imperialismo ahora mismo es un tigre herido. Y es un tigre herido de muerte. Cuando tú tienes una fiera herida de muerte, tienes que tener mucho cuidado porque puedes reaccionar de la manera más impredecible. Y digo esto porque fíjate que empezamos conversando sobre la posibilidad de una invasión a Venezuela. Eso no podemos descartarlo, hay que estar muy alerta porque eso es muy posible. Ante la decadencia del imperio, en un acto desesperado pueden ir y invadir Venezuela. Pero lo mismo puede pasar a escala global. Ahora mismo acabo de leer noticias de cómo Estados Unidos está poniendo las armas, preparando o rodeando a Rusia con armas de esas armas que detienen las bombas nucleares. Es decir, Estados Unidos, si bombardeara nuclearmente a Rusia, están preparando las armas para que en caso que Rusia responda, pudieran interceptar en el aire esas bombas y no puedan salir de territorio ruso. Entonces ahora mismo Estados Unidos está acercando a Rusia en una maniobra militar que es muy, muy preocupante, porque es como preparándose a la posibilidad de que ellos puedan enviar un golpe nuclear a Rusia y responder de alguna manera cercana a Rusia para que en caso que responda no pueda hacer daño fuera de lo cual es una falacia, ¿no?, del cartesianismo occidental, ¿no? Porque una bomba nuclear donde se tire en cualquier parte del mundo va a ser destructivo para la vida y la ecología planetaria, no importa dónde se haga. Eso es fundamental tenerlo presente. Y entonces estamos en una situación donde China se torna en el nuevo centro del sistema mundo y Estados Unidos está en proceso de caída, pero en ese proceso de caída, siendo un tigre herido, puede reaccionar de maneras impredecibles que pueden ser muy fatales para la humanidad. Por eso llamo la atención a esta situación. Decíamos también en la discusión anterior cómo el mundo post-coronavirus será un mundo donde los estados tendrán un peso fuerte, ¿no? Un peso fuerte en la gestión del capitalismo, es decir, el capitalismo salvaje tipo neoliberalismo entra en crisis fuerte a escala planetaria. Segundo, un mundo donde China será el nuevo hegemón y decíamos cómo China, tenemos que tener cuidado en cómo entendemos a China,
porque no podemos extenderle a China las categorías que tenemos para entender los imperialismos occidentales. Yo no digo que China sea un modelo a imitar, yo no digo que China sea solución, al contrario, China es un país capitalista, es un país con intereses capitalistas muy fuertes, fuertemente anclado en la importación o la activación de industrias extractivistas a escala planetaria, porque la economía china necesita de mucha materia prima, entre ellos petróleo y otros productos minerales que ellos no tienen. Y entonces, o sea, hay una serie de elementos de China que, por ejemplo, en términos de la contaminación ambiental, China es una continuidad de la modernidad occidental. Hay una serie de elementos que reproducen las lógicas de la modernidad occidental. O sea, yo no estoy diciendo que China sea un modelo a imitar ni que sea un país postcapitalista. Al contrario, China es un país capitalista. En China hubo un golpe de Estado en el año 76 dirigido por Deng Xiaoping y restauraron el capitalismo, y desde entonces tenemos en China un país capitalista donde hay inversiones privadas con inversiones estatales en proyectos conjuntos en la economía china. No es una diferentes occidentes no son neoliberales, no son neoliberales en el sentido de Occidente, ¿no? No tienen un proyecto universalista como Occidente, donde Occidente va e intenta no solamente destruye y saquea los países, los superexplota, sino que luego los deja endeudados y además te dice que a qué Dios rezarle, qué epistemología tienes que tener en tu cabeza, qué lengua vas a hablar. O sea, Occidente tiene un proyecto universalista, asimilacionista universalista. Entonces, China es una superpotencia que no tiene pretensión universalista. Ellos no van por el mundo diciéndote qué políticas tienes que hacer o cómo, a qué Dios tú le vas a rezar o qué lengua vas a hablar o qué políticas económicas tú vas a hacer en tu país. Ellos no se meten ahí. Los chinos, de hecho, no van por el mundo con armas ni ejército. China no es un país que va imponiéndose con las armas a través del mundo. De manera que hay una serie de características muy diferentes en lo que es la manera de operar de la superpotencia china con respecto a lo que han sido históricamente los imperialismos occidentales de los últimos 500 años. Entonces, eso hay que prestarle atención porque dentro de China, China es otra cosa. Yo he dicho ya en el otro video, si lo vieron, que China tampoco tiene una lógica de racismo institucional o estructural. Es decir, ellos cuando van por el mundo, Occidente, por ejemplo, históricamente, por su propio racismo estructural, buscaba hundir a los pueblos del mundo y levantarse su propio pueblo, porque se veía a su propio pueblo como la raza superior, incluyendo sus clases trabajadoras, que las clases trabajadoras vienen a ser lo que dije en el otro vídeo, y citaba a Lenin en aquel vídeo que de la entrevista que me hizo Ignacio sobre el tema del sistema mundo y el debate del sistema mundo, del concepto de Lenin de la aristocracia obrera. Porque Occidente, al tener unas clases dominantes imperialistas blancas occidentales que se ven como raza superior, siempre buscan cómo hundir y cómo superexplotar el resto del planeta, levantando su propia raza, incluyendo sus clases trabajadoras. Es decir, esa aristocracia obrera blanca occidental tiene niveles de vida superiores al resto del mundo porque viven del sistema imperialista de despojo y violencia contra el resto del mundo. Y los imperialistas, las empresas imperialistas transnacionales siempre comparten una parte de esa ganancia con sus propios obreros blancos occidentales, lo que hace que las clases obreras de estos países estén completamente vendidos con el sistema imperialista de dominación del mundo. Es una especie de cooptación sistemática, y eso lo hablaba Lenin en la Primera Guerra Mundial, cuando él describía las políticas chauvinistas y
imperialista de la socialdemocracia de la Segunda Internacional. Y él hablaba de cómo esa gente responde a los intereses de esta aristocracia obrera que vive de la explotación imperialista del resto del mundo. Por eso tienen salarios enormes, condiciones de trabajo ideales, etcétera, comparado con el resto del mundo. Entonces, esa clase obrera, esa aristocracia obrera del primer mundo son muy racistas. En cambio, China tiene unas maneras de operar que son bizarras. Son una especie bizarra con respecto a las otras formas de dominación que ha hecho Occidente históricamente. Por ejemplo, China, los perjudicados mayores de la superpotencia china son las propias clases trabajadoras chinas, que son las víctimas principales de la superexplotación de China en el tercer mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los obreros chinos son las víctimas de la explotación de China en el tercer mundo? Pues porque ellos, cuando van por el mundo, hacen contratos de construcción de vivienda o de puente o de infraestructura, o hacen contratos de producción, etcétera, donde ellos se traen la mano de obra china, esclavos chinos que van a trabajar 16, 18 horas al día ganándose céntimos al día. Bien, no la hora, al día. Es decir, China va por el mundo y, claro, te ofrece un servicio más o menos de calidad a precios módicos en África o en América Latina y otros lugares. ¿Por qué? Porque se traen obreros chinos que son los super explotados de la superpotencia china. Eso es inimaginable para un imperio occidental. Los imperios occidentales siempre aprovechaban la superexplotación de la mano de obra barata del tercer mundo y, por el contrario, elevaban el nivel de vida de sus clases trabajadoras, ¿no? Como razas superiores frente a razas inferiores. En cambio, China no tiene esa lógica. China no le interesa ir por el mundo explotando clases trabajadoras si tienen chinos para hacerlo. Tienen los propios chinos en su país que en condiciones miserables, y ellos usan a esos obreros, y por eso no entran en conflicto directo con muchas de las poblaciones donde ellos invierten. Y lo otro que hacen es que te compran la materia prima que tú le vas a vender. El país X le va a vender tal Y materia prima, ¿no? Esa materia prima por los próximos 10 años, y hacen un contrato de 10 años de exportación del producto que sea, y ellos te pagan esta noche todo lo que te van a comprar por los próximos 10 años. Te dan todo el dinero esta noche y sin intereses. Entonces, claro, para un país del tercer mundo que ha estado ahorcado con las políticas imperialistas de saqueo, con las políticas imperialistas neoliberales de endeudamiento masivo y además de intervencionismo, porque a cambio de esos préstamos del Fondo Monetario sabemos que intervienen en los países diciéndoles qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. O sea, estos países que han estado ahorcados por mucho tiempo, de momento viene China y te paga esta noche en efectivo todo el dinero de la exportación de los próximos 10 años. ¿Qué gana China con eso? Bueno, pues que reciben la materia prima a precios más baratos que los precios del mercado mundial. ¿Qué gana el país receptor? Bueno, que recibe una cantidad de dinero enorme en una noche con la cual puede levantar un país. Es decir, estamos hablando de unas lógicas en algunas cosas diferentes de lo que han sido los imperios occidentales, lo cual yo digo que para proyectos revolucionarios en el tercer mundo abre potencialmente posibilidades. ¿Por qué? Porque primero los tratados comerciales con China pueden ser beneficiosos. Ahora mismo han sido beneficiosos para muchos países del tercer mundo. Pero además China no se mete en la política interna. Es decir, ellos no les importa si tú tienes un proyecto ultra radical de izquierda montado en ese país, o si tú eres un país fascista que te comes los bebés vivos, ¿no? Ellos no se meten en el plano interno. Es decir, ellos
respetan la soberanía de los países con los cuales comercian. Vuelvo y repito, una cosa es China dentro de sus fronteras territoriales de Estado y otra cosa es China en el exterior. Bien, hago esa distinción porque China, dentro del Estado chino, se comporta de una manera brutal. O sea, no solamente ya he hablado de la superexplotación de los semiesclavos chinos, sino también las políticas de genocidas que han hecho contra los musulmanes chinos, Uyghur, creo que se pronuncia el nombre, y los tibetanos, por ejemplo, y otros pueblos, dentro del Estado chino. Fuera del Estado chino, China tiene otro comportamiento completamente diferente. Y eso es importante llamar la atención a eso porque estamos hablando de un imperio, una especie de imperio superpotencia que los mayores perjudicados son los pueblos y las clases trabajadoras de la superpotencia misma, ¿no? No tanto las clases trabajadoras y los pueblos de fuera de sus fronteras territoriales. Y eso va a contracorriente y es como va contra el sentido común de lo que nosotros todo el tiempo hemos entendido de los imperios occidentales, porque operan con otras lógicas. Y por otro lado tenemos que en esta pandemia también se ha visto que las víctimas, o sea, cómo el racismo todavía sigue organizando quiénes son las personas que más afectadas son por esta pandemia. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de latinos y negros que han muerto, proporcionalmente números mucho mayores que los blancos americanos. Estamos viendo en las comunidades indígenas en los Estados Unidos cantidad de gente muriendo. Estamos viendo en lugares donde la violencia y el despojo del racismo ha sido brutal, son lugares fuertemente golpeados por esta pandemia, proporcionalmente en números mayores de lo que es con las otras poblaciones. Es decir, la pandemia, el virus no es racista, ataca a quien agarre, ¿no? Porque estamos hablando de la especie humana y por tanto van contra todo. Pero cuando miramos las desigualdades sociales, vemos cómo las poblaciones más vulnerables son aquellas que han sido inferiorizadas racialmente, que han sido golpeadas muy fuerte porque, claro, el acceso a servicios de salud o cosas por el estilo son mucho más difíciles y además la alimentación no es buena. Por ejemplo, los negros americanos tienen porcentajes de diabetes enormes y la diabetes es una cosa endémica con la mala alimentación. Es decir, la gente come mucha azúcar, mucha harina, porque tienen una alimentación muy mala, producto del racismo institucional estructural de la sociedad americana contra las poblaciones negras en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? En esta pandemia, las víctimas, las personas que tienen diabetes son las personas con más altos porcentajes de muerte. Porque la pandemia te ataca al sistema inmunológico, te ataca los pulmones y teniendo diabetes no hay manera de tú poder, el cuerpo tuyo poder combatir este virus. Entonces hay porcentajes de gente con diabetes muriendo, pero por montones. Y eso, como en la comunidad negra americana los porcentajes diabéticos es enorme, pues ha golpeado muy duro ahí. Estas son enfermedades que parecieran ser naturales y no lo son. Son enfermedades que tienen una producción política social muy fuerte. Porque, claro, la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que tiene todo que ver con el tema de la alimentación, ¿no? Y, por otro lado, el coronavirus tiene un porcentaje siempre de personas que mueren, está entre el 1 y el 3%, como tasa o cifra más o menos normal en esta pandemia, pero estamos viendo, por ejemplo, en España, Italia, Estados Unidos, Ecuador, en muchos lugares del mundo, incluyendo Chile, donde quiera que hay estados neoliberales, los porcentajes son de 7, 8, 5, 6, 7, 8, 12, 15%
de muerte. Entonces, ¿cómo es que una enfermedad que se supone que mate máximo un 3% de los contagiados esté matando un 7, 8, 10 y hasta 15% de los contagiados? ¿Qué está pasando ahí? Pues es muy obvio. Colapsa el sistema de salud, no hay suficientes camas, no hay suficientes máquinas de oxígeno, no hay suficientes enfermeros y enfermeras, no hay suficientes médicos, no hay suficientes recursos, no hay suficientes mascarillas. Y claro, llega el momento en que tenemos escenas dantescas donde tenemos un médico en una sala de urgencia decidiendo quién vive y quién muere. Pero ahí tenemos, eso es una producción social. Eso no es que la gente murió de coronavirus. Eso es que la gente murió porque no había un sistema de salud que pudiera atender a tanta gente enferma al mismo tiempo. Entonces, eso hay que decirlo porque estamos viendo cómo el sistema, mucho de estas enfermedades que parecieran ser natural, están imbricadas con los procesos sociales que estamos viviendo. Entonces, no sé si quieres que abunde en algo más. Habíamos hablado del debate Arrighi-Wallerstein y todo eso. Exacto, eso, por ahí. Háblanos un poquito de eso, ya que fuiste profesor ahí en Binghamton con ellos dos. Bueno, pues el debate Arrighi, Arrighi en el libro El largo siglo XX decía que él ya, ese libro salió en 94, 95, por ahí, la primera edición en inglés. Y recordemos que en el 91 cae la Unión Soviética. Es decir, el bloque soviético desaparece en el año 91. Estados Unidos se queda como la sola superpotencia del mundo. Y aparece Giovanni Arrighi 2 años después, en el 94, 95 por ahí, con un libro diciendo que la hegemonía americana cae y que China va a ser el nuevo hegemón del sistema mundo. Claro, en aquel momento nadie se lo tomó en serio porque iba a contracorriente de los acontecimientos. O sea, de momento aparecía Estados Unidos como la única superpotencia existente y más consolidada que nunca, y nadie veía venir lo que Giovanni Arrighi vio venir. Por eso la gente en aquel momento ignoraban el libro o no le prestaban mucha atención. En realidad es un trabajo de sociología histórica de 700 años de capitalismo, una obra maestra de sociología histórica, donde cuando te lo lees te das cuenta que el argumento era sólido, y ahora lo estamos viendo. Todo lo que predijo Giovanni Arrighi en ese libro lo estamos viendo. Y él decía, en ese debate, él decía que China iba a ser el nuevo hegemón del sistema mundo capitalista y que el capitalismo iba a tener otros 150 años de vida hasta el siglo XXI. Porque China iba a agarrar el bastón de la caída de la hegemonía americana e iba a pasar a ser el nuevo centro, el nuevo hegemón del sistema mundo. Bueno, decir eso hoy, pues ya nadie lo pone en duda. O sea, ya es demasiado obvio que China es una superpotencia en ascenso y que Estados Unidos es una superpotencia en descenso. Eso es muy obvio hoy día. Pero decirlo en aquel momento, cuando Giovanni Arrighi lo dijo, yo me acuerdo que mucha gente brincaba de la silla y lo atacaron fuertemente. Sin embargo, el libro se ha sostenido a través de los años. Immanuel Wallerstein decía una cosa diferente. Immanuel Wallerstein le decía a Giovanni Arrighi, mira, no importa si China es el nuevo hegemón o no, este sistema mundo, tal como lo concebimos y lo entendemos, de más de 500 años, va a colapsar. Es decir, va a haber un momento donde el sistema va a caer. Donde él decía, va a haber un momento de bifurcación donde se va a crear un nuevo sistema histórico que puede ser mejor o peor que este. Bien. Y Wallerstein, al principio, la primera vez que yo lo escuché, yo creía que esto era como una de esas predicciones que hacía la Tercera Internacional del colapso del capitalismo y todo eso, y no me lo tomé muy en serio. Luego, cuando empiezo a leer el argumento, pues me doy cuenta que el argumento es muy sólido, ¿no?
porque él lo que hace es analizar las tendencias que ha usado, los mecanismos que ha usado el capitalismo a través de 500 años para cada vez que cae una crisis, no de recesión, sino depresiva, de gran depresión, que siempre cae cada 50, 70 años. Siempre hay una gran depresión en el sistema mundo capitalista y esa es una crisis cíclica que se viene dando desde hace 500 años. Y él decía que cada vez que cae una depresión, usan un número determinado de mecanismos para salir de la crisis y volver a hacer otro proceso de expansión económica hasta que vuelve otra gran depresión y vuelve otra vez y usan los mismos mecanismos para salir de la crisis, etc. Entonces, él identificó todos esos mecanismos que usaba el capitalismo históricamente y planteaba que estaban agotados, que en la próxima Gran Depresión esos mecanismos están agotados y que por tanto estamos hablando del colapso terminal del sistema mundo capitalista de más de 500 años. Y que en ese momento de caída sistémica, él dice que la acción política va a tener un rol determinante en lo nuevo que se cree del colapso del capitalismo. Él identificaba varios mecanismos. Él decía que había mecanismos, por ejemplo, la expansión territorial a nuevos territorios, es decir, la expansión colonial. Cada vez que entraba en crisis el capitalismo, pues resolvían la crisis incorporando nuevas poblaciones y nuevos territorios al sistema. Otro mecanismo que él describía es la externalización de costos y la internalización de ganancias, sobre todo con respecto a la naturaleza. El uso de la materia prima que les rodeaba sin pagar por ella, incorporándolo como ganancia y exteriorizando los costos de la destrucción ecológica. Es decir, que otros paguen por eso. Ese mecanismo, el de la expansión territorial, por ejemplo, se agotó. Ya no hay para dónde expandirse. El mecanismo, por ejemplo, de materia prima barata que no pagaban y que externalizaban los costos, pues eso se agotó también. Ahora tienen que estar pagando por materia prima y la materia prima cada vez más escasea y por tanto estamos hablando de una situación donde el capital no puede generar las mismas ganancias que generaba antes a partir de los costos que tiene en el pago de la materia prima de la producción. Él habla también de mecanismos, por ejemplo, de seguridad. Antes los estados se encargaban de todo lo que tenía que ver con la seguridad militar y la seguridad de las operaciones de las compañías transnacionales. Ahora, con la crisis de déficit de los estados imperialistas, pues las empresas han tenido que subcontratar empresas de mercenarios como Blackwell y otras que sirven a estas compañías para sus operaciones en el mundo. Entonces, contratan ejércitos de mercenarios literalmente. Por ejemplo, ahora esta invasión a Venezuela la está haciendo una compañía privada de mercenarios, que obviamente está contratada por el imperio para hacer estas cosas, pero ya el imperio no manda sus soldados necesariamente directamente, sino que usa, por ejemplo, en Irak usaron Blackwell, ¿no? Arrinconaron todos los soldados de las bases militares. ¿Y quiénes eran los que estaban peleando en Irak? Eran mercenarios pagados por estas empresas privadas. Eso hace que el capital ahora tiene que pagar por su propia seguridad. O sea, el capital ya no puede funcionar como antes. O sea, hay una serie de mecanismos que, si quieres, podemos en la discusión ir sobre ellos, pero que identificaba Wallerstein para decir esos mecanismos se agotaron y, por tanto, estamos hablando de una situación de crisis terminal sistémica donde en la próxima Gran Depresión, que es la que estamos comenzando ahora, y de hecho él hablaba de entre el 2020 y el 2040. Es muy interesante que él ubicaba esos 20 años como el momento en que ese colapso podía ocurrir. Y él decía que esa caída sistémica llevaba a una crisis terminal porque los mecanismos que usó el sistema anteriormente para salir de la crisis están obsoletos y que ahora viene ese momento de bifurcación donde él decía que la acción política puede llevar a que se cree un sistema mundo peor o mejor que el que tenemos ahora.
Él decía peor porque en su sociología histórica él planteaba que la transición del feudalismo al capitalismo, muy a diferencia del marxismo ortodoxo clásico, que decía que la burguesía era una clase que se creó en las ciudades y que luego poco a poco fue ganando poder y finalmente es una revolución y desplaza del poder a la aristocracia feudal. Esa es la narrativa marxista clásica. Wallenstein tenía otra narrativa. Wallenstein en su trabajo de sociología histórica decía que los capitalistas transnacionales del siglo XVI son las mismas familias de la aristocracia feudal del siglo XV. Es decir, lo que él decía es la crisis terminal del sistema feudal en Europa hizo que las élites de ese sistema buscaran una solución a la caída del sistema, creando un sistema mundo donde ellos mantengan sus privilegios, pero un sistema mundo peor que el sistema feudal europeo, que Wallenstein identifica como el sistema mundo capitalista, ¿no? Donde él dice que este sistema ha sido peor cuando miras una serie de características sistémicas del sistema mundo capitalista. Esto es un sistema de muerte, y él decía que para la humanidad es peor que lo que el feudalismo europeo de la época, porque ha sido mucho más destructivo en términos de la vida en el planeta, humana y no humana. Y entonces, por tanto, la idea de progreso para Wallenstein era una ideología de la modernidad que no tenía ningún sentido. Y él planteaba entonces que algo así puede ocurrir ahora, que las élites de este sistema, ante la crisis terminal del capitalismo global, puedan entonces buscar una salida generando un nuevo sistema histórico donde esa élite preserve sus privilegios. Y ese nuevo sistema histórico, decía Wallenstein, va a ser peor que lo que tenemos ahora. Bien. Frente a eso están las luchas de los movimientos sociales y los pueblos del mundo, que en este momento histórico su accionar político puede tener consecuencias muy importantes de generar un nuevo sistema histórico más justo, más democrático, menos desigual que lo que existe ahora. Entonces, lo que él le decía a Arrighi es, no importa si China sustituye a Estados Unidos como hegemón del sistema mundo, este sistema mundo tiene los días contados y no va a tener otros 150 años, sino que en el mismo siglo XXI va a haber esa crisis terminal sistémica y va a haber esa bifurcación. Esté Estados Unidos, esté China, esté quien sea, ¿no? Él planteaba una situación de caos sistémico donde no iba a ser posible que China pudiera alargar la vida de este sistema. Él decía que los días están contados. Entonces decía que había que prepararse políticamente para este momento para poder actuar en su momento y no permitir que las élites de este sistema creen un sistema peor que este. Entonces, la respuesta que da Arrighi a eso es en Adam Smith en Beijing, que es otro libro que él hizo unos años después del largo siglo XX, que él plantea que quizás lo que puede pasar es que el ascenso de China cree un nuevo sistema histórico postcapitalista que dé de alguna manera que genere un nuevo sistema histórico, pero claro, él lo veía, yo creo, en mi opinión, muy románticamente. En ese libro, Giovanni Arrighi veía el libro, en ese libro del Adam Smith en Beijing, veía a China de una manera, en mi opinión, muy romántica, y él veía que ese nuevo sistema histórico dirigido por China iba a ser mucho mejor que todo lo que hemos conocido del sistema mundo capitalista con sus imperialismos occidentales. Entonces él decía que íbamos hacia una situación donde China iba a ser ese nuevo hegemón y que eso iba a ser positivo para el mundo. Pues yo no estoy seguro que sea positivo para el mundo desde muchos puntos de vista, ¿no? Si entendemos el tema de la crisis civilizatoria, ¿no? El tema de la destrucción ecológica planetaria,
que China ahí sigue reproduciendo las lógicas de la modernidad occidental. Si entendemos el tema de cómo China ha impulsado el extractivismo a escala mundial de una manera brutal, porque ellos no tienen los minerales ni los recursos materiales en China para poder atender la producción industrial china, pues ahí hay elementos que me da la impresión que Wallenstein, que puede darse una combinación de las dos tesis, es decir, una combinación donde la tesis de Giovanni Arrighi se confirma, donde ahora tenemos a China como el nuevo hegemón del sistema mundo capitalista, y al mismo tiempo puede ser que la tesis de Wallenstein también se confirme, de que en unos años vamos a tener el colapso total de este sistema e iremos hacia una bifurcación histórica. O sea que cuando lo analizo bien, pareciera como si se estuvieran conjugando las dos tesis al mismo tiempo. Es decir, la destrucción, el paso del bastón hegemónico sistémico de Estados Unidos a China y luego el colapso sistémico que predecía Wallenstein. Una pena que Wallenstein murió hace apenas como, no sé, 6, 7, 8 meses. Hubiera sido interesante ver qué tenía que decir ante lo que estamos viviendo. Él murió en agosto del año pasado. No hace ni siquiera un año. Y bueno, él ya estaba anunciando estas cosas desde hace rato. Y lanzo esto porque yo creo que es fundamental tener un mapa de la geopolítica del mundo para poder pensar en las estrategias políticas del momento histórico. Yo creo que ese mapa es importante, muy importante tenerlo ahí, porque, bueno, de lo contrario, podemos cometer muchos errores políticos, etcétera, por no conocer cómo se está moviendo el mundo. Entonces, creo que es importante prestarle atención a estos cambios sistémicos que están ocurriendo. Yo creo que el keynesianismo, que era aquel modelo donde el Estado intervenía en la economía que se usó en los años 30 del siglo pasado para estimular la economía y todo eso, que es lo opuesto del neoliberalismo. O sea, si se fijan en las escuelas de economía, hay esta batalla entre la escuela de Chicago, que son los neoliberales, y los keynesianos, que son los que creen que el mercado no puede autogestionarlo todo, sino que el Estado tiene que estar ahí interviniendo en la economía y que el neoliberalismo lleva un colapso económico, etcétera, etcétera. Este debate está otra vez sobre la mesa. Lo que no podemos perder de vista es que el keynesianismo sigue siendo un modelo de gestión del capitalismo. Es decir, no perder de vista que si bien el neoliberalismo ha sido brutal, el keynesianismo es, vamos a ponerlo así, un capitalismo que intenta tener una cara más humana, pero no deja de ser un sistema capitalista. Y no deja de ser un sistema desigual. Y que probablemente el keynesianismo vuelva, pero ya no vuelva con la cara que tuvo en los años 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, donde tenía un estado de bienestar muy fuerte, sino que a lo mejor vuelve de otra manera, de una manera un poco más perversa, como estamos viendo ahora, donde se están distribuyendo entre el 1% el dinero que el Estado invierte en la economía. El pueblo no ve nada de ese dinero, sino que es un dinero donde el keynesianismo opera como una manera de salvar a los capitalistas de su propia crisis. Entonces, más bien lanzo esto, lo podemos abrir a discusión. No sé.